Buenas tardes, mi nombre es Ani Sofía Pirateque Ortiz. Esto es para la clase de protección de activos P2, periodo 2022-2. Entonces, primero que nada hay algo muy importante que decir, y es que esto según la normativa y reglamentación de la ISO/IEC 27001, la cual es una normativa en la cual especificaremos, haremos un poco más en un momento. Bueno, primero que nada, sistema de gestión de riesgo de la información o sistema de gestión de seguridad de la información, también conocido como CGSI. Este que es una parte muy importante de la ISO 27001, en la cual se considera un requisito fundamental para cumplir la misma normativa. Dentro de este sistema de gestión de riesgo de la información que se tiene que realizar, se tiene que primero que nada hacer una evaluación del alcance de este mismo dentro de la organización o empresa en la que estamos. Entonces, por ejemplo, se tiene que determinar el alcance interno y externo, porque es muy importante encontrar los valores internos, determinar, evaluar los riesgos, etc. Y los externos. Consideremos una cosa muy importante, es que la información es algo que tienen todas las empresas manejan diferentes tipos de información financiera, de los mismos productos que vendan, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de información es evaluado y protegido según el CGSI. Entonces, cuando se considera esto, te hacen bajo ciertos parámetros, se utilizan ciertos requisitos y es primero que nada fijar una política de seguridad, tanto garantizando la exactitud, garantizando que la información esté bien protegida, quiénes son las personas que pueden manejarla, quiénes no, etcétera, etcétera. Hay que identificar y analizar y evaluar los riesgos que pueden sufrir estas, ya que estamos manteniendo la protección, estamos buscando proteger tanto la información física como digital, ya que usualmente hay empresas que manejan cierto tipo de información de manera digital y otro cierto tipo de información solo en manera física. Entonces, considerando esto muy importante, se tiene que tener en cuenta qué personas manipulan, dónde se manipula, quién está autorizado, quién no, en dónde se guarda, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que estas pueden encontrar? ¿Cuál es la evaluación que se puede encontrar respecto a este tema? También es muy importante es que dentro de esto está la evaluación del tratamiento de riesgos que se van a ver después para, pues, asimismo encontrar los controles, las contingencias, etcétera, etcétera, poder manejar esto, ya que como todo esto es un proceso, se puede utilizar algo muy importante y es el PHBA. ¿Qué es el PHBA? Básicamente las siglas son planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de la organización, ¿cómo lo manejamos? Planificamos que se hace primero una evaluación, como dije, un análisis del riesgo, se busca cuáles son estos. Dependiendo de esto, se planea una acción, un tratamiento, cómo podemos evitar estos o minimizarlos. Realizamos el tratamiento. Si se ve que, por ejemplo, se contrató a un técnico de seguridad y esto no fue eficiente, nos pudieron hackear la empresa, entonces se tiene que verificar, se tiene que revisar qué pasó, funcionó o no funcionó, si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Entonces de esta misma se actúa en consecuencia, buscando complementar esto, terminarlo. Por ejemplo, si el problema fue que el técnico no supo hacer su trabajo, entonces se le despide o se le da una advertencia, se le dice esto pasó, esto no. ¿Es muy importante el PHBA en el sistema de gestión de seguridad de información? Sí, es muy, muy, muy importante. Porque esto básicamente es una parte fundamental en la que establecemos todos los controles, dependiendo de lo que nos piden, dependiendo de la empresa que también nos está regulando este tipo de cosas. Control y supervisión también, porque esto es parte de la supervisión de todo. Básicamente este es el contexto en el que podemos decir esto se hace según estos parámetros. Documentarlo también es muy importante, y de hecho de esta documentación de este ciclo de establecimiento y mejoramiento de toda esto es muy protegido, tiene que mantenerse en dos modelos, físico y digital, para poder tener respaldos de lo que se ha hecho y lo que no, para poder presentar por consiguiente después cuando se haga una auditoría y demás. Ahora, es muy importante hablar de la normativa general. Entre las normativas que encontré, hay algunas que me llaman mucha atención. En general, la ISO/IEC 27000 o 27000
tiene ciertas que son la 27001, la 27005, que pues son muy importantes. Las tres me parecieron fundamentales para este tema, pero hoy me voy a fijar sobre todo en la 27001, y hubo una que pues me gustaría dejar como abierta, que es la 3100, que es sobre la seguridad también, y me parece que debería ser tratada después. Entonces, la normativa ISO 27001 es una normativa para la protección de la información física y digital dentro de las empresas. Entonces, esta normativa se puede cumplir a través de una serie de requisitos establecidos, como lo es el CGSI y otros, además del tratamiento de datos, que después se verá, el tratamiento de regulaciones. La gestión de la seguridad en la información en las empresas es muy importante, por lo tanto, esta normativa es algo que todas necesitan tener en cuenta y realizar. El contexto es interno y externo. No solo se tratan de manejar la problemática interna de la empresa, sino también la externa, ya que tenemos que evaluar riesgos que pueden venir tanto del exterior como del interior. Y como se dice que es muy peligroso lo que sucede dentro que lo que sucede afuera, entonces por eso está regulada de esta manera, una forma tan estricta y buscada. Entonces, la última vez que se actualizó esta fue en el 2013, que es la ISO IEC 27001 del 2013. Entonces, esto es muy importante porque se quiere considerar que CGSI es un punto de apoyo fundamental para la 27001, ya que a través de esta se generan todos los valores que después se pueden encontrar. Como se puede ver, según los beneficios de la ISO 27001, se pueden encontrar que hay una reducción de posibilidad de infracción de seguridad informática. La información es mucho más confidencial, se puede encontrar que solo ciertas personas la pueden manejar, se puede manejar en ciertos lugares. Todo este tipo de cosas es muy importante, muy beneficioso para las empresas porque evitan robo de datos, evitan plagio, evitan muchas cosas que pues hoy en día son bastante importantes y que se deben evitar. Se puede encontrar una reducción de costos, ya que al realizar la ISO 27001 no tienes que estar pagando ciertas cosas, no tienes que estarte preocupando por hacer cierto esto y esto, porque ya esas regulaciones las hiciste basándote en costos, en lo demás, dentro del CGSI. Hay una detección de sistemas de vulnerabilidad, entonces cuando se encuentra la vulnerabilidad se refuerza, se busca cómo minimizarla y se complementa, entre otros. Como se puede ver, este es un esquema que me gusta mucho, que es la identificación de los activos. Es básicamente un resumen de cómo se realiza según la ISO 27001, en la que hay una identificación de cuáles son los activos, qué es lo que tiene la empresa, información digital, información física, etc. Se hace un estudio de las vulnerabilidades, de las amenazas que se pueden encontrar y los requisitos legales que se necesiten, ¿no? Se hace un análisis de todo esto, se reúne, se hace un análisis total, una evaluación y se entrega. Con esto se selecciona de mayor a menor importancia cuáles son los controles que se deben y pueden realizar. Entonces desde aquí hay un tratamiento del riesgo, que hay 4 formas, que es asumir el riesgo y controlarlo en ese momento, reducir el riesgo mientras se hace, eliminar completamente el riesgo y transferirse de ese riesgo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Asumir el riesgo es tomar ese riesgo y controlarlo cuando suceda. Reducir ese riesgo es hacer el estudio de cuál es el riesgo y, por ejemplo, si estamos viendo que hay un problema en las bases de datos, reducir el riesgo cambiando a la persona que está haciendo esto. Entonces decimos, esta persona tiene que hacer una protección, un hardware, software más estilizado, más protegido, con una red mucho más grande para evitar que haya hackers o infiltraciones en nuestra red, ¿cierto? Eliminar completamente el riesgo, esta no es una opción que yo haya visto muy viable por lo personal, ya que no podemos eliminar completamente la información, y hay que información que puede guardarse de otra forma, siempre va a haber un problema. Con la información no se puede eliminar, ya que usualmente es algo fundamental en cada empresa, entonces no lo veo muy viable esa parte. Y la transferencia del riesgo. Esto es cuando por ejemplo se subcontrata a una empresa que se encargue completamente de esa parte y tome el riesgo y por lo tanto las consecuencias parcial o completamente. Entonces una empresa que contratamos para que ellos se encarguen toda la información de la seguridad informática. Y si esa empresa falla en su labor,
entonces se puede culpar parcial o completamente a esa empresa para que ellos entreguen como las cuentas de lo que pasó ahí. Bueno, asimismo podemos encontrar los tratamientos de qué pena. Los tratamientos de los riesgos son estos, ¿no? Y en lo personal prefiero la reducción del riesgo, que es contratar un personal eficiente, un personal o una empresa, contratar una empresa también, transferir el riesgo, que nos pueda ayudar, que revise cuáles son las estipulaciones necesarias, dependiendo del tipo de información que tengas. Si por ejemplo se tiene información completamente digital, que haga un refuerzo, un técnico de seguridad informática, que haga un refuerzo en esta información, que la ponga en una base de datos cifrada y demás, que solo ciertas personas conozcan la contraseña y se cambien repetidamente con las semanas y demás. O transferir el riesgo a una empresa, también estuve revisando y es muy viable. Es un seguro de que, por ejemplo, si hay información que se pierde o hay información que tenemos problemas respecto a filtraciones, que también es un problema bastante importante con la información, estas empresas puedan tomar la responsabilidad de esto y por lo tanto poder estar tranquilos nosotros. Bueno, estas son las referencias y muchas gracias por su atención y por haber escuchado esta conferencia, esta exposición.